De Profes a Masters, un espacio hecho por y para maestros. Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Dora Gabriela Navarro González, abogada, mediadora y académica y asesora de enlace en la materia de derecho familiar. Hoy les quiero platicar sobre una inquietud que tienen de manera recurrente todas las maestras y maestros que he tenido el gusto de tener durante varios años en enlace. Y es este: ¿qué hago como institución cuando un niño reporta problemas entre los padres? Es decir, los papás se están peleando la custodia, se están peleando la patria potestad y hay un jaloneo respecto a quién tiene el derecho de estar con él, visitarlo, recogerlo de la escuela, y esto crea un conflicto de índole legal y de índole familiar, que de una u otra manera va a involucrar a la escuela. Es un tema muy recurrente, es un tema que preocupa a la comunidad educativa y que hay que abordarlo desde diferentes escenarios. Un escenario es cuando papá y mamá simplemente están peleados y entonces uno u otro llega a la escuela y les dice: estoy en un proceso de separación, por favor no le entreguen, no dejen que hable, no vea y demás a los niños. Pero para esa suspensión de convivencia con el padre o la madre, depende quién sea el que haga la petición, no media ningún tipo de orden judicial, no hay una orden de restricción, no hay una separación ni una cese de convivencia de ningún tipo. Allí, ¿qué pasa? Si llega el papá o la mamá a querer convivir con su hijo, a recogerlo en la salida de la escuela, a hablar con él, y como autoridades escolares ustedes lo inhiben, es decir, no permiten esa convivencia, pues bueno, ustedes están actuando de manera irregular, porque no hay ningún mandamiento por parte de ninguna autoridad y están posiblemente coadyuvando de manera no voluntaria en el tema del síndrome de alienación parental. Es decir, una circunstancia en la que uno de los padres lleva a cabo todos los actos necesarios para impedir la convivencia de uno de los padres con los hijos. O en el otro supuesto es que hable mal y envenene a un padre en contra de los hijos. Ordinariamente es la madre, ahora sí que de manera estadística es la madre quien lleva a cabo este tipo de actividades. Pero ojo, como autoridades escolares, ustedes no tienen ningún respaldo que les sustente el impedir que el papá vaya por el niño, el papá platique con el niño, el papá vaya en el recreo y platique con el niño. ¿Y esto qué puede dar lugar? A llamar a patrullas, que el papá ofendido haga todo un teatro a la salida de la escuela, quejas en derechos humanos. O sea, como institución sí se pueden meter en ciertos problemas. Escenario 2. Ya hay una demanda por pérdida de la patria potestad o se están disputando la custodia. O sea, ya hay un procedimiento legal que está corriendo, ¿no? Que está en proceso. En ese caso, si hay ya un cese de convivencia, si la convivencia solo se va a dar en ciertas condiciones, en ciertos horarios, si la convivencia se va a dar en un centro de convivencia de DIF, entonces ya estamos viendo que hay ciertas características y ciertas limitaciones para la convivencia. Entonces hay que respetar esos parámetros. Pero ojo, necesitas como escuela tener una notificación que te lleven las copias de los autos del juicio para que estés enterado. Y entonces si tienes un sustento para, si llega la persona, decirle: lo siento, hay un mandamiento judicial en donde usted tiene estas restricciones y lo siento, no puedo entregárselo. Si hubiera una sentencia de pérdida de la patria potestad, pues con mayor razón. El padre que pierde la patria potestad pierde todos los derechos sobre el hijo, y eso va a implicar que si quiere ir a visitarlo, quiere llevárselo a la salida de la escuela, pues no va a poder hacerlo. Y ahí sí, tu escuela, si entregas a un niño, a un papá que perdió la patria potestad, sí estás incurriendo en responsabilidad siempre y cuando te hayan notificado esa circunstancia. Si tú como escuela no tienes ni idea que el papá perdió patria potestad o la mamá perdió patria potestad y lo entregas, pues no tienes responsabilidad, pero sí hay que
sustentar las circunstancias o la situación legal del niño con las actuaciones judiciales. El puro notificación verbal, cuidado, porque podemos ser cómplices sin quererlo del síndrome de alienación parental. Ahora, otro punto importante es esto, notificarlo a los padres de familia al inicio del curso escolar e inclusive hacerles firmar una cartita en donde ellos estén enterados de esta circunstancia. Porque luego, si no ahí están las reglas fijas de cómo va a operar la escuela, puede darse el caso de que haya una conflicto con los padres de yo no sabía, es mi hijo, tú como escuela, ¿quién eres para quitarme estas condiciones de entregarlo y demás? Lo mismo ocurre cuando lo entregan con un tercero. Otro tema es cuando ponen padre o tutor y llega una persona a ostentarse como soy su tutor, entrégueme al niño. Hay que recordar que los tutores únicamente los va a nombrar un juez. Y nuevamente necesitamos un acuerdo del juzgado donde fulanito de tal es nombrado tutor del niño fulanito de tal. Todos los escritos privados donde yo nombro a fulano como tutor, aunque sean notariales, mucha gente cree que porque un escrito ya lo hicieron ante notario tiene mayor valor, no tiene para efectos del derecho familiar ningún valor jurídico. La tutela únicamente es discernida por el juez, salvo los niños de albergue, que es una tutela institucional, y en ese caso la Procuraduría de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes va a ejercer la tutela de manera automática, digamos. Está en un albergue, la Procu de Niños será la encargada de representarlos. Pero de igual manera, el niño está en un albergue, entonces sí hay un fundamento legal de la representación. Entonces sí tener mucho cuidado de las escuelas que mientras el niño está en custodia de ustedes como instituciones educativas, tener mucho cuidado en el manejo que se hace de estos chaparritos, incluyendo salidas a paseos, todo esto que están bajo su responsabilidad y bajo su custodia. Siempre salir con un permiso firmado de papás o tutores, pero tutores de los de a de veras. Ahora hay también un tema muy importante, niños que quedan al cuidado de terceras personas que no son los papás ni son los tutores. Es muy común que los cuide la madrina, que es un niño del interior del estado o de una zona indígena y vienen a residir con un pariente aquí, pero no son ni sus tutores, no hay un conflicto legal entre los papás, o los papás se fueron a vivir de mojados a Estados Unidos y dejaron a los niños al cuidado de algún vecino o algún pariente, y entonces queda la circunstancia de ese niño en un punto intermedio porque están en custodia de un tercero sin que haya conflicto con quien ejerce patria potestad, pero tú como escuela te quedas, viene Rosita Pérez a traer a Juan López, no son parientes. ¿Qué condición hay? Bueno, ahí habría que buscar el fundamento legal y buscar un acuerdo de convivencia, de custodia. Es decir, donde los papás le otorgan la custodia de ese niño a la vecina, a la madrina, a la tía, o sea, a la persona que lo está cuidando, que lo está atendiendo. Así sea una cartita muy sencillita con su copia del INE anexada, en donde están encargando al niño en custodia a fulanita de tal y le dan la autorización para hacer trámites escolares, tomar decisiones, por ejemplo, de carácter médico, y que eso sustente porque una persona que no es pariente ni nada del niño tiene en su poder y está educando y se está haciendo cargo de un niño que no es su pariente. Esto hablando de custodias voluntarias, no de custodias de las que vienen por parte de la Procu de Niños. Esto, a grosso modo, es lo que quería platicar con ustedes hoy en el sentido de la problemática y los posibles escenarios que podemos tener como instituciones educativas en el tema únicamente de custodias y patria potestad. Un tema muy importante a tener en cuenta cuando trabajamos con niños en edad escolar. Muchas gracias y ojalá haya sido de su interés.